Bueno, para la mochila Wayuu es muy importante acatar estas recomendaciones y son las siguientes. Primero, tejer el punto bajo en B. Todo el tiempo lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque la idea es que el tejido o los hilos que van por dentro, que son conocidos como hilos alma, no se vean. Entonces, ¿cómo es el punto bajo? Mira, tú debes tener tensionado el hilo, ¿sí? Como siempre estás acostumbrado a agarrar el hilo, te lo envuelves en el dedo índice de la mano izquierda y con la derecha trabajamos. Entonces, pasamos el crochet por el punto. Miren que el hilo está completamente tensionado. Nosotros le damos la tensión con el dedito y el crochet siempre debe pasar por debajo de este hilo, ¿cierto? Entonces agarramos el hilo por debajo y para completarlo igual por debajo, miren, ¿sí? Y así formamos el punto bajo en B. Entonces repetimos por debajo y por debajo. Entonces por debajo, otra vez por debajo y para cerrarlo por debajo, ¿sí? Todo el tiempo lo vamos a hacer de esta forma, pasamos el crochet por el punto y el hilo lo agarramos por debajo y para completar el punto para cerrarlo por debajo, ¿sí? La práctica hace que uno lo haga más rápido, ¿cierto? Pero miren, la idea es que el tejido no se vea, es decir, los hilos alma no se vean en la parte del derecho o por fuera, no se vean. Otro aspecto importante es trabajar precisamente el punto, pero agarrando la pestaña trasera. Entonces, normalmente en el crochet tradicional nosotros tomamos la cadena completa, pero para el crochet Wayuu solamente tomamos ¿sí? Estas pestañitas, las de atrás. De esta forma logramos que los puntos queden más derechitos, ¿sí? Otro aspecto importante es sostener los hilos alma. Miren, yo los pongo ahí y ahí los voy sosteniendo. Paso el crochet por el punto, agarro el punto por debajo y lo completo también pasando el crochet por debajo. Ahí lo estoy haciendo lento para que usted mire cómo es que debemos tejerlo.